Hola chiquis, el día de hoy vamos a ver la cápsula de ciclo celular, mitosis y meiosis. Entonces vamos a comenzar primero con los conceptos más básicos para que ustedes puedan entender. ¿Ya? Vamos a ver esta parte del temario. Vamos a ver las características generales del ciclo celular, los grados de compactación, los puntos de control, mitosis, meiosis 1 y 2 y su contribución a la variabilidad genética, ya para que lo tengan en consideración y puedan chequear toda esta parte del temario del DEMRE. Entonces, primero y lo más importante es tener en cuenta cuáles son las partes de los cromosomas y qué es un cromosoma, ¿cierto? El cromosoma, igual lo vamos a ver más adelante más a profundidad, es el estado más condensado, más compactado del ADN. Entonces, cuando se compacta, pueden existir diferentes formas en las que nosotros vemos un cromosoma, pero el más conocido es el cromosoma doble, que es el que vamos a ver en esta parte de acá. Y consta de diferentes partes. Primero tenemos el centrómero, que es como el ombliguito del cromosoma, en donde se une el brazo cortito, el brazo largo, que forma una cromátida, y el brazo corto y el brazo largo de la otra cromátida. Entonces el centrómero es la unión de las cromátidas hermanas, ¿cierto? Una cromátida consta de un brazo corto y un brazo largo. Todo esto es una cromatida, y cuando hablamos de cromosomas dobles, es decir, que tienen dos cromátidas, se habla de cromátidas hermanas, ¿ya? Lo que recubre al centrómero, que es una banda proteica, se llama cinetocoro, que vendría a ser como el cinturón que uno se pone, ¿cierto? Que queda por sobre el ombliguito. Y la punta de los cromosomas, la punta de cada cromátida, se llama telómero. Teniendo en consideración las partes del cromosoma, vamos a ver qué es un cromosoma homólogo. Un cromosoma homólogo es básicamente, en su definición más sencilla, una pareja de cromosomas, ya independiente del tipo de cromosomas, si es doble o es simple, da lo mismo. Cuando tenemos una pareja de cromosomas, en donde uno va a venir, por decirlo de alguna manera, del padre y otro de la madre, ¿cierto? Que tienen casi las mismas características, por eso son homólogos, son iguales, y están en pareja, se habla de cromosomas homólogos. Esta parte de acá la tienen que tener súper clara. Como ya les había dicho anteriormente, el cromosoma doble consta de dos cromátidas hermanas, una, dos, o la manera más fácil de dibujar un cromosoma, 1, 2, ¿cierto? Como una especie de X. Cuando tenemos solamente una cromatida se habla de cromosomas simples. Ahora, dependiendo de los largos de los bracitos, siempre van a existir diferentes tipos de cromosomas. ¿Ya? Les recomiendo que al menos los tengan en consideración, debido a que de repente al DEMRE le gusta mencionar estos tipos de nombres, ¿cierto? Y muchos de ustedes quedan marcando ocupados, entonces prefiero pasárselos, ¿ya? Para que al menos tengan en consideración que existen diferentes tipos de cromosomas y varían dependiendo del largo del bracito corto. Entonces está el metacéntrico, que es cuando los bracitos de arriba son exactamente iguales a los brazos de abajo. El submetacéntrico, cuando ya los brazos de arriba son un poquito más cortos. El acrocéntrico, cuando ya la diferencia es extremadamente notoria. Y el telocéntrico, cuando no hay brazos de arriba. ¿Ya? Seguimos con varios conceptos claves que nosotros debemos saber para poder comprender todo lo del ciclo celular. La dotación cromosómica, las N y las C. Las N se refiere al número de cromosomas independiente de su tipo, independiente de si son dobles o son simples, independiente si son metacéntricos, telocéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos. Simplemente es el número
de cromosomas. Y la C es el número de cromátidas o cantidad de ADN. ¿Ya? Es súper fácil identificar este de aquí, ¿cierto? Cuando tú dibujas un cromosoma doble, como yo ya les había dicho, la forma más fácil de representar un cromosoma es haciendo una cruz. Cada palito que yo dibujo vendría a ser una cromátida. Es decir, si es que yo dibujo esto, tiene una cromátida, dos cromátidas, por lo tanto sería 2C. ¿Ya? Acá tenemos diferentes dibujos de diferentes cromosomas, ¿ya? Así que pausen el video, traten de escribir la dotación cromosómica y de ahí reviso. Ya, yo ahora voy a colocar la dotación cromosómica correspondiente de cada uno de los dibujos. En este de aquí es solo un cromosoma, ¿cierto? Y como es un cromosoma así simple, un palito, y un cromosoma se escribe NC, ¿cierto? Lo voy a dibujar un poquito más grande para que se note un poquito más. NC. Este de acá también vendría a ser un solo cromosoma, ¿cierto? Recuerden esto de acá, independiente del tipo. Un solo cromosoma, por lo tanto una N. Pero acá tenemos dos cromátidas. Una, dos. 2C. ¿Ya? Acá tenemos un cromosoma, dos cromosomas, 2N. Y una cromatida, una, dos cromátidas. Entonces, 2C. Y en la última tenemos dos cromosomas, 2N, pero cuatro cromátidas. Un palito, dos, tres, cuatro palitos. Entonces vendría a ser 4C. ¿Ya? Cuando mis cromosomas estén solteros, por decirlo así, se habla de una célula haploide. Y cuando mis cromosomas estén en pareja, se habla de una célula diploide, 2N. ¿Ya? Super. Recuerden que las C también se pueden llamar cantidad de ADN, pero este es un concepto súper abstracto para que ustedes puedan entender bien a qué se refiere las C. Ya, yo siempre prefiero mencionar número de cromátidas, siento que así es mucho más fácil identificarlo visualmente. Luego, como ya les había dicho, de repente ustedes me preguntan, profe, pero ¿a qué se refiere cuando yo dibujo 2n igual a 8, por ejemplo, como sale acá, o n igual a tanto? Simplemente es la cantidad de cromosomas totales que existen. 2n me están diciendo que los cromosomas están en pareja. E igual a 8 es la cantidad de cromosomas que existen. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 2n porque están en pareja. En cambio acá, n igual a 4, ¿cierto? N significaba que mis células eran haploides, es decir, estaban solteros, por decirlo así, estaban solitos. E igual a 4, que hay 4 cromosomas. Eso es todo, chiquis. Entonces, ahora teniendo en consideración todos los conceptos claves que les mencioné anteriormente, vamos a entrar de lleno en lo que es el ciclo celular, ¿cierto? Acá nosotros vemos el ciclo celular. El ciclo celular está compuesto por la interfase y la mitosis. La meiosis no es parte del ciclo celular. Entonces, tenemos primero la interfase, que si ustedes se dan cuenta, es la que cubre la mayor cantidad de lo que se llama ciclo celular. ¿Ya? La célula pasa mayor cantidad de tiempo en la interfase porque pasa mayor cantidad de tiempo preparándose para poder dividirse. Y entonces la interfase, todo esto de acá, es en donde la célula pasa mayor tiempo. Y la interfase tiene diferentes etapas. Primero está la etapa G1, partimos acá. Partimos aquí, chiquis. ¿Ya? Partimos en la etapa G1, en donde la célula comienza a crecer y se empiezan a formar los organelos celulares. ¿Ya? Y en esta etapa hay una dotación cromosómica de 2N, 2C.
¿ya? Entonces, por decirlo de alguna manera, mi célula se vería así, ¿ya? Así se vería como la representación. Luego existe algo que se llaman puntos de control. Los puntos de control son como la aduana celular, ¿ya? El primer punto de control está aquí, terminando G1 para pasar a la etapa S, en donde básicamente se revisa si es que mi célula creció lo suficiente y si es que la síntesis de organelos está correctamente iniciada. Una vez que se chequea que eso está bien, recién ahí la célula puede pasar a mi segunda etapa, que vendría a ser la etapa S, en donde se duplica el ADN, por lo tanto, si es que se duplica, yo paso de 2N a 4C. Recordemos que las C también correspondían a la cantidad de ADN y si se duplica paso de 2 a 4. Y aquí en esta etapa también se comienzan a sintetizar las histonas, que si recordemos las clases anteriores, las histonas correspondían a estas proteínas que me van a permitir enrollar el ADN. Más adelante igual nos va a quedar un poquito más claro con una representación más visual. Para la etapa S, al paso de la G2 no hay punto de control, entonces la celulita sigue avanzando y en la etapa G2 comienza la reparación del ADN y la síntesis de los microtúbulos, que si recordamos en la clase pasada, los microtúbulos eran esenciales para poder iniciar, ¿cierto?, la formación del uso mitótico, ¿ya? Y los centriolos también, para poder iniciar entonces finalmente la división celular. Y la dotación cromosómica aquí sigue siendo la misma. Terminando la etapa G2, antes de entrar a la mitosis, tenemos nuestro nuestro segundo punto de control, que se revisa si es que la duplicación del ADN fue correctamente realizada, si es que se sintetizaron correctamente los microtúbulos, etc. ¿Ya? Existe como una cuarta etapa, por decirlo de alguna manera, que es una fase estacionaria llamada G0. Y no todas las células pasan por esta etapa. ¿Cuáles son las células que pasan por esta etapa? Las que se quieren especializar a concho, ¿ya? Por ejemplo, las neuronas. Las neuronas son células súper diferenciadas y súper especializadas que cumplen una única función. Y las neuronas están en G0 permanente. Por eso las neuronas no se dividen, porque finalmente entran a esta etapa y no pueden salir para completar el ciclo celular. Entonces las neuronas quedan en G0 permanente. Hay células que son súper especializadas, pero que pueden salir de G0. Por ejemplo, las células del hígado. Las células del hígado, si es que a ti te cortan una parte del hígado, el hígado se va a regenerar. Por lo mismo, porque tiene la capacidad de salir de G0. Lo mismo pasa con las celulitas de la piel. Tienen la capacidad de salir de G0. ¿Ya? ¿Y por qué yo les había dicho que en teoría la representación vendría a ser esta de acá? Porque nosotros sabemos que así se dibujan los cromosomas. Pero ¿qué es lo que pasa? En la interfase, recién en la etapa S, se están sintetizando las histonas, que son las proteínas que me van a poder ayudar a enrollar el ADN, ¿cierto? Si es que todavía yo no puedo enrollar el ADN, yo no puedo llegar a la etapa final de compactación del ADN, que vendría a ser el cromosoma. Por lo tanto, en la interfase yo no hablo de cromosomas, hablo de cromatina. ¿Ya? Eso es súper importante porque, por ejemplo, si es que el DEMRE a ustedes les pone una pregunta en donde salga la dotación cromosómica de G1, me dice que tengo 2N, 2C cantidad de cromosomas, ya por el hecho de asociar a la palabra cromosoma a cualquier etapa de la interfase, es incorrecto, independiente de que la dotación cromosómica que me hayan indicado sea la correcta. En la interfase se habla de cromatina, no de cromosomas, chiquis, eso es súper importante.
¿cómo se ve, cómo se visualiza el ADN a través del ciclo? Si es que ustedes se dan cuenta acá, una representación es que todavía no está compactado, por ejemplo, como aquí. Que está súper compactado. Aquí está más suelto el ADN. Y es justamente por esto de acá, ¿cierto? Comienza la doble hélice, luego se forma el collar de perlas con las histonas. Acá se forma una cuestión que se llama, una estructura que se llama solenoide, y cada vez se va enrollando más hasta llegar a un cromosoma metafásico, y ahí vamos a ver por qué es metafásico, ¿cierto? Que es el estado más condensado del ADN. Entonces, tenemos acá a la cadena de ADN de doble hélice, ¿cierto? Luego está el famoso collar de perlas, que es una cadena de nucleosomas, así se llama como esta estructura que tiene 4 histonas, ¿ya? Tiene 4 proteínas que se van enrollando. Luego se forma esta estructura que se llama solenoide. Y luego está la eucromatina, que es cromosoma interfásico, pero se llama cromatina, ¿ya? Cromatina, eucromatina. Luego está la heterocromatina y finalmente el cromosoma metafásico. ¿Ya? Así que ustedes se dan cuenta, voy cada vez aumentando más el grado de compactación. Entonces, ahora sí pasamos a la mitosis, ¿ya? Que la mitosis ocurre en células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas, chiquis? Las células somáticas son todas las células no sexuales de mi cuerpo, ¿ya? ¿Y cuáles son las células sexuales? Las células que van a dar origen a los gametos, ¿cierto? Los gametos son las únicas células sexuales de todo el cuerpo. Entonces la mitosis se da en células somáticas, es decir, células no sexuales, ¿ya? Lo mismo pasa cuando me hablan de, por ejemplo, cromosomas autosómicos. Son cromosomas que no corresponden a mi par sexual, ¿ya? Entonces, perdón, chiqui, sigo un poquito enferma. Entonces comenzamos con la profase, ¿ya? En la profase comenzamos con una dotación cromosómica igual a la que habíamos terminado con G2, ¿cierto? 2N4C. Y acá hay algo que se llama igual a 46. No que se llama, que se ve, que significa básicamente que tenemos 46 cromosomas en total en una sola célula, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en profase? Se condensa la cromatina. Recién aquí se empieza ya, termina de compactarse el ADN. Desaparece la envoltura nuclear. Los centriolos ya están completamente formados, entonces se van hacia los polos y aparece el uso mitótico. Nosotros tenemos dos profases. Está la profase temprana, en donde el uso mitótico empieza a formarse, los cromosomas comienzan a condensarse y el núcleo desaparece, es decir, la envoltura nuclear desaparece. Y la profase tardía o llamada prometafase, en donde la envoltura nuclear se descompone completamente y los cromosomas ya están condensados completamente, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Como los cromosomas están condensados completamente más cercanos a metafase, por eso se llama cromosoma metafásico, porque recién cercano a la metafase o en la metafase misma se puede ver el estado más condensado del ADN llamado cromosoma, ¿ya? Entonces, pasando a la metafase, seguimos con 2N4C igual a 46. Los cromosomas se alinean en la placa metafásica o en la placa ecuatorial o plano ecuatorial, que básicamente es el centro de la célula, ¿ya?
En esta etapa nosotros podemos ver directamente los cromosomas y de aquí podemos sacar el cariotipo. ¿Por qué? Porque están todos alineados. ¿Qué era el cariotipo? La típica imagen en donde aparecen como ordenaditos todos los pares de cromosomas del 1 al 23, ¿cierto? Entonces, en esta etapa se puede hablar de ya cromosomas derechamente y es la etapa en la que se puede visualizar cada pareja de cromosomas. Una vez terminada la metafase, pasamos a anafase, en donde pasamos de 2N4C a 92 cromosomas chiquis, ¿ya? También se puede hablar de 2N, 2C, pero por polo, ¿ya? Si es que les aparece esta dotación cromosómica para la anafase, es súper importante que vaya con su apellido, que digan que es por polo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede en la anafase? Las cromátidas hermanas son separadas en polos opuestos y paso de cromosomas dobles a cromosomas simples. ¿Por qué? Yo tengo acá mi cromosoma, ¿cierto? Mi cromosoma doble, con 2 cromátidas cada uno. Se van a separar las cromátidas hermanas. Acá aparece el uso mitótico, lo toma del centrómero. No sé qué sucedió. Ah, ya, ahora sí. Entonces, llega el uso mitótico, agarra al cromosoma y lo corre y lo separa, ya en polos opuestos. Entonces, paso de tener un cromosoma doble a tener 2 cromosomas simples. Es por esto que yo paso de 46 cromosomas dobles a 92 cromosomas simples. Y es por esa razón que yo puedo hablar de 2N4C en total o 2N2C pero por polo. Porque sigue estando mi pareja de cromosomas, solo que yo pasé de tener una pareja de cromosomas dobles a tener una pareja de cromosomas simples por polo, ¿ya? Y la telofase lo único que hace es enrollar, ¿cierto? Como encerrar lo que quedó por cada polo de la anafase. Entonces, como encierro lo que quedó en cada polo, me queda 2N2C igual a 46, porque me quedan 46 acá y 46 acá, y con eso hago los 92. Pero aquí separo por núcleo. Entonces la cromatina se descondensa nuevamente, aparece la envoltura nuclear, es decir, yo encierro lo que me quedó en cada polo, desaparecen los centriolos y desaparece el uso mitótico. Y se empieza a dividir la célula, ¿ya? Entonces aquí me quedan 46 y 46, que era el total de lo que me quedó aquí. En telofase recordemos que todavía no se divide la célula, se divide los núcleos, ¿ya? Entonces, si es que hay algo que me inhibe el paso siguiente a la telofase, las células me van a quedar con 2 núcleos, porque aún no se divide la célula. ¿Qué es lo que viene después de la telofase? La citodiéresis o citocinesis, ¿ya? Que no es parte del ciclo celular, es un proceso aparte. Y cambia dependiendo de la célula a la que se origina, ¿ya? Si es que ocurre en una célula animal, se forma un anillo de actina que va a estrangular al citoplasma. Piensen que ustedes tengan un globo en la mano y con sus dedos tratan de apretarlo por la mitad hasta que en teoría se separe. Ya es lo mismo. Este anillo de actina va a estrangular al citoplasma hasta que me queden 2 células distintas. Entonces, en la célula animal
hay estrangulamiento del citoplasma, se forma este anillo y se divide la célula. Pero en la célula vegetal, chiquis, lo que ocurre es que no hay estrangulamiento del citoplasma y se forma una pared que está formado por vesículas del aparato de Golgi. Y esa pared se llama fragmoplasto. Aquí está mal escrito. Es fragmoplasto. ¿Ya? Entonces, si es que se inhibe, por ejemplo, en las células vegetales el aparato de Golgi, se va a inhibir la citodiéresis o citocinesis, que es lo mismo. Por lo tanto, me van a quedar células con 2 núcleos y no se va a poder dividir la célula. ¿Ya? Sigamos. Hay algo que se conoce como cáncer, que es una mutación o una anomalía de la proliferación celular, de la mitosis. El cáncer es una mutación y una proliferación rápida de las células, una proliferación excesiva. Las células se dividen muy rápido y crecen muy rápido, entonces se genera una mutación. Y el cáncer tiene diferentes fases, diferentes etapas. Está la fase de iniciación y la fase de preparación. La fase de iniciación es cuando se produce un cambio en el material genético de la célula. Como que la célula se está preparando para ser cancerosa. Todavía no es cancerosa, ¿ya? Pero este cambio es inducido por agentes cancerígenos. Por ejemplo, la excesiva exposición a la radiación solar. La gente que toma mucho sol y no se pone bloqueador, es muy probable que desarrolle un tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque la radiación es uno de los principales agentes cancerígenos en el planeta, básicamente. Entonces, al exponerse tanto tiempo a la radiación solar, nuestras células comienzan a cambiar su material genético, haciendo que estas células se preparen para ser cancerosas, ¿ya? Y la etapa de preparación es cuando la célula ya ha iniciado el cambio para pasar a ser cancerosa. Es decir, ya esta parte de acá ya cambió. Ya no está preparada para ser, sino que ya es cancerosa la célula. Y ahí ya no hay mucho que hacer. No se puede revertir. Lo único que queda ahí es matar a esas células que se están dividiendo. Y eso es lo que hacen las quimioterapias o las radioterapias. Matan a las células que se están dividiendo, pero ataca a cualquier tipo de célula que se divide. Por eso se nos cae el pelo, por eso se nos parte la piel, ¿cierto? Porque los folículos pilosos están en constante división y crece el pelito. Entonces todas las células que estén en mitosis van a ser atacadas por los tratamientos contra el cáncer. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos exponemos a la radiación solar? Se forman células tumorales, ¿ya? Que son células que tienen cambios morfológicos, es decir, cambios en la forma y cambios estructurales que alteran el ciclo celular, ¿ya? Tienen grandes núcleos. Las células cancerosas tienen núcleos de gran tamaño y son células de mayor tamaño. Pero ¿qué es lo que pasa? Que finalmente hace que mis células se vuelvan tumorales. Cuando existe una mutación, estos genes de acá ya van a mutar. Los protooncogenes son genes que promueven el crecimiento y la división celular. Pero cuando ocurre una mutación, que le vamos a poner una M, estos protooncogenes ya se van a convertir en oncogenes, ¿ya? Onco viene de cáncer, ¿ya? Oncogenes, ¿ya? Entonces van a ser genes que van a promover esta
proliferación rápida y excesiva. Los antioncogenes, por ejemplo, el P53 es un antioncogen, ¿ya? Que naturalmente, sin la mutación, suprime los ontogenes, ¿ya? Cuando mutan, dejan de ser supresores. Entonces ya no hay nada que mate a estos genes que promueven el cáncer, básicamente. Y luego están los genes reguladores que van a regular la migración celular. Y es que una célula se mueva hacia cierto lugar. Cuando están mutados, promueven la metástasis. ¿Qué es la metástasis? La metástasis es que yo tengo un tumor primario y estas células migran a cualquier otra parte del cuerpo y generan un tumor secundario. Ya, esto no debería ocurrir. Las células deberían quedarse en ese lugar. Pero como estos genes reguladores están mutados, van a promover la migración. No van a regularla, van a promoverla. Entonces, por eso ocurre muchas veces cuando los cánceres ya están muy avanzados, se produce la metástasis, ¿ya? Otra característica de las células tumorales, que mucha gente se debe preguntar, ya, pero ¿por qué no solo cortan el tumor? No es tan fácil porque una de las características es que estos tumores son angiogénicos. ¿Qué es eso? Que producen sus propios vasos sanguíneos. Entonces, si es que tú los cortas y llegas a cortar un vaso sanguíneo, es como que cortaras cualquier otro vaso del cuerpo. Te puedes llegar a desangrar. Entonces, no es tan complicado llegar y extraer un tumor. Otro proceso conocido por la mitosis es la clonación, que es un proceso en el cual se consiguen copias idénticas de un organismo adulto y de forma asexual. Es una división, ¿cierto?, que se produce por mitosis, ¿ya?, en donde se quita el núcleo de un ovocito inmaduro y se fusiona con un nuevo núcleo externo, ¿cierto? Y en consecuencia los genes vendrían a corresponder al organismo que donó el núcleo. Ejemplo, acá tenemos la ovejita blanca y la ovejita negra, ¿ya? La ovejita blanca va a donar el núcleo y la ovejita negra va a donar el ovocito, ¿ya? Se fusionan y me queda el ovocito vacío de la ovejita negra y el núcleo de la ovejita blanca. Se comienzan a dividir y se forma el embrión, ¿ya? Y este embrión es recibido por el útero de otra ovejita negra. ¿Qué es lo que pasa? Esta ovejita negra tiene al hijo y sale la conocida y famosa oveja Dolly. Si ustedes se dan cuenta, independiente de que hayan dos ovejitas negras en todo el proceso, la ovejita Dolly es igual a la oveja que dona el núcleo. Entonces, en una clonación, el núcleo manda, ¿ya? Por lo general, las preguntas de clonación son súper sencillas y les ponen un enunciado enorme con diferentes nombres de especies y los que han leído papers científicos de diferentes especies de plantas y animales deben saber que los nombres de las especies son súper complejos de pronunciar y incluso de leer, entonces le van a tratar de complicar la vida. Pero ustedes lo único que tienen que identificar el organismo receptor y el organismo que dona el núcleo. Y tienen que saber que el organismo clonado va a ser igual al que donó el núcleo. Eso es todo, chiquis. Ahora, una vez viendo todo lo anterior, pasamos al proceso mitótico, ya en donde las células que se originan a través de la meiosis son células sexuales, es decir, los gametos, ¿ya? Lo que ocurre en cada una de las fases es muy similar a lo que ocurre en la mitosis.
hay un par de cosas que cambian y hay un par de cosas nuevas, ¿ya? Por decirlo así. Entonces, profase 1, iniciamos exactamente igual, 2N4C igual a 46. Ocurre el mismo proceso que la profase mitótica, ¿ya? Es decir, se descondensa el ADN, desaparece el núcleo, los centriolos van hacia los polos, ¿ya? Lo mismo. Pero acá ocurre un proceso que se llama crossing over, ¿ya? Que lo vamos a dejar con una estrellita porque lo voy a explicar en la diapositiva siguiente. Luego pasamos a metafase. Ocurre exactamente lo mismo. Los cromosomas se van hacia el plano ecuatorial, ¿ya? Y tenemos la misma dotación cromosómica. 2N4C igual a 46. Pero acá ocurre un proceso que no ocurre en la mitosis, que se llama permutación cromosómica, ¿ya? Lo vamos a dejar con otra estrellita. Luego pasamos a anafase 1, en donde acá tenemos nuestra primera diferencia, que es que aquí como que los cromosomas homólogos se divorcian, ¿ya? Se divorcian completamente y se separan en los polos opuestos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos 2N4C igual a 46. No igual a 92 como tenemos en anafase mitótica. ¿Por qué? Porque si es que yo separo mi pareja de cromosomas, que en un inicio eran 2 cromosomas dobles, y los separo, siguen siendo 2 cromosomas dobles. Los cromosomas dobles siguen siendo dobles. Por lo tanto, sigo teniendo 46 cromosomas en total. ¿Ya? Aquí es la primera diferencia con la mitosis en cuanto a lo que sucede. Aquí se agregaban 2 pasos y acá había un paso que directamente cambiaba. Y luego está la telofase, que si yo me doy cuenta en anafase de 2N4C en total, también puedo tener N2C por polo. ¿Por qué? Porque yo tenía mi pareja de cromosomas, ¿cierto? Llega el uso mitótico, agarra un cromosoma y lo corre hacia el polo opuesto. Entonces yo paso de tener 2N4C en total a tener N, porque ahora tengo un cromosoma, 2C, ¿cierto? Pero recuerden el apellido, por polo. Y recordemos que en telofase lo único que hacían era simplemente encerrar en un núcleo lo que me quedaba en cada polo de la anafase. Entonces me queda N2C igual a 23. 23 por cada núcleo. ¿Ya? Ahora, como yo les mostré al inicio de la clase, hay una parte del demo que les hablaba sobre variabilidad genética. Esta variabilidad genética está dada por este proceso de acá y este proceso de acá. Es decir, ocurre en profase 1 y en metafase 1. ¿Qué es lo que ocurría? La recombinación o el crossing over o el entrecruzamiento es exactamente lo mismo. Yo tengo mis cromosomas homólogos, ¿ya? Perdón, chiquis. En donde tengo mis cromátidas hermanas, ¿ya? Esta cromatida de acá es cromatida hermana con esta. Y esta cromatida de acá es cromatida hermana con esta. Ya son como cromátidas homólogas hermanas. Y estas de acá, que son opuestas, se llaman como cromátidas no hermanas, por decirlo así.
¿Ya se entendió? Las que están hacia el mismo lado son cromátidas hermanas homólogas y las que están en sentido opuesto, una está mirando para acá y la otra está mirando para acá, son consideradas cromátidas no homólogas o cromátidas no hermanas, ¿ya? En estas cromátidas no hermanas se van a cruzar los cromosomas y van a formar algo que se llama quiasma, ¿ya? Que es como este nuevo centro de unión que se forma, ¿ya? Como que este puntito de acá es el quiasma y este de acá también. Y esto de aquí se llaman tétradas. Ya, esto que se forma es una tétrada. ¿Y para qué sirve? Se intercambian bracitos, como se intercambian partes del cromosoma y me quedan 2 cromosomas nuevos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, si es que yo me doy cuenta, los quiasmas acá se llaman tétradas o bivalentes, que es todo esto de acá cuando ya están cruzados, ¿cierto? Y hay un intercambio genético. Entonces, al principio yo tenía solamente un cromosoma verde y otro rosado. Ahora tengo un cromosoma verde con partes del rosado y un cromosoma rosado, con partes del verde. Aquí puede ser que se entienda un poco mejor. Estas letras van a corresponder a un alelo, es decir, una parte de mi cromosoma que tiene cierta característica, ¿ya? Este cromosoma de acá, el rojo, va a tener A mayúscula y B mayúscula, y el cromosoma azul, A minúscula y B minúscula, que son diferentes alelos con diferentes características. Ocurre el entrecruzamiento, es decir, que se forman los quiasmas, y ahora voy a tener un cromosoma con A mayúscula, B mayúscula y A minúscula. ¿Ven? Como que este cromosoma de acá adquirió esta característica. Y lo mismo ocurre con el azul. Entonces ahora voy a tener más cromosomas con más características distintas. Y aporto la variabilidad genética. El segundo proceso que aporta la variabilidad genética es la permutación cromosómica, que la fórmula es 2 elevado a n con n igual a la cantidad de cromosomas que yo tenga, ¿ya? Que eso me habla básicamente de las combinaciones diferentes posibles que yo tengo. Básicamente es el reordenamiento al azar de la pareja de cromosomas. Es decir, puede ser que esto se vea un poco complejo, pero les voy a simplificar la vida. Tengo 2 cromosomas, ¿ya? O sea, 2 pares de cromosomas. Uno en donde ya se intercambiaron los bracitos y el otro en donde no. Entonces la permutación lo que hace es como, ya, para generar aún mayor variabilidad, voy a ordenar al azar las parejas de cromosomas. Y aquí tengo 2 parejas con combinaciones distintas que antes no tenía. Eso es todo. Entonces, crossing over, entrecruzamiento o recombinación, profase 1, permutación, metafase. Esos son los 2 procesos que ayudan a la variabilidad genética. ¿Y por qué quiero producir variabilidad genética? Para producir gametos diferentes, ¿cierto? Porque si no ocurriera esto, todos los humanos del mundo seríamos exactamente iguales. Mi hermana sería igual a mí, yo sería igual a mi mamá, y ¿cuál es la gracia, cierto? No tiene. Entonces ahora pasamos a meiosis 2, ¿ya? Partimos con la dotación cromosómica con la que habíamos terminado en telofase 1. Pero ahora tenemos 2 células. Por lo tanto, cada una de estas va a tener una dotación cromosómica de N2C y cada una de estas va a tener 23 cromosomas, ¿ya? Y lo que ocurre en meiosis 2 es exactamente igual
a lo que ocurre en mitosis, solo que la cantidad de células es distinta y la dotación cromosómica es diferente. ¿Ya? Se condensa la cromatina, desaparece la envoltura nuclear, los centriolos se van hacia los polos, exactamente lo mismo. Aquí lo mismo, que empieza a hablar de cromosomas, los cromosomas se van hacia el plano ecuatorial. Y aquí, chiquis, a diferencia de anafase 1, sí tenemos 92 cromosomas, porque si es que ya separamos a nuestros cromosomas homólogos, a mí ahora lo único que me queda hacer es separar las cromatías hermanas, ¿cierto? Y en vez de tener 23 cromosomas dobles por lado, ¿cierto? Ahora paso a tener 46 cromosomas por célula simples, y 46 más 46 me da un total de 92 en total. Y en telofase lo mismo, me quedan 4 celulitas distintas genéticamente, completamente diferentes genéticamente, debido a la variabilidad genética. Y cada una igual a NC, 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 NC. ¿Y por qué cada una es igual a 23? Porque recordemos que en el proceso de fecundación, bueno, igual esto lo vamos a ver cuando veamos gametogénesis, fecundación, me huye, según el gameto femenino, NC igual a 23, con el gameto masculino, NC igual a 23, y me queda 2N, 2C igual a 46, que si nosotros recordamos, esta es nuestra dotación cromosómica inicial. Si es que nosotros partimos y vamos hacia atrás, se parte con 2N, 2C. Entonces la función de la meiosis es formar gametos para que cuando ocurra la fecundación se vuelva a restablecer la dotación cromosómica. Entonces, chiquis, ¿cómo quedaría esto? Para dejarles todo el proceso de la meiosis en una diapositiva, partimos con 2N, 4C, ¿cierto? Igual a 46. 2N, 4C, 4C igual a 46. N, 2C igual a 46. Y aquí me queda N2C, N2C y cada célula con 23 cromosomas, ¿cierto? Ahora, con esto partimos la segunda división. N2C, N2C, 23 y 23. Aquí lo mismo. 23 y 23. Acá pasamos de 23 dobles a 46 simples, ¿cierto? Quedándome un total de 92. Y cada polo con NC o N2C en total. Recordemos que anafase siempre su dotación cromosómica va a depender de si es por polo o es en total. Y aquí ya la telofase NC, cada una de ellas con 23 cromosomas cada célula, ¿cierto? Y aquí ya lo mismo, pero un poquito más visual. En la primera división quedamos con 2 células hijas, que eso está mal. Eso es N2C. Así terminamos. Y luego partimos con... no, pero esta es la mitosis. Discúlpenme, chiquis. Disculpen. Entonces partimos con mitosis,
que en total quedo con 2 células hijas con la misma dotación cromosómica que la célula madre. Y en meiosis, que esto es meiosis, tenemos dos divisiones, perdón. En la primera división quedo con 2 células y en la segunda quedo con 4, con la mitad de la dotación cromosómica inicial, y cada una de las células hijas presenta diferente información genética. En cambio, en la mitosis, estas dos células hijas son exactamente iguales, ¿cierto? Acá hay un cuadro ya con las diferencias más escritas, pero básicamente la mitosis se producía solo en células somáticas, células que no son células sexuales. La meiosis se produce en las células madres de los gametos, células sexuales. La mitosis se produce en células haploides o diploides, cualquiera de las dos, y es una división, pero como en la meiosis tengo dos divisiones, sí o sí tengo que partir con células diploides, ¿ya? La mitosis es parte de una reproducción asexual y la meiosis reproducción sexual. La mitosis termina con dos células hijas con idéntica información genética, mientras que la meiosis con 4 células hijas con la mitad de la información genética de la célula madre y con diferente información genética entre ellas, ¿ya? Entonces, partimos con la etapa G1, 2N2C, se duplica el material genético, ¿cierto? 2N4C en G2, 2N4C, y luego está la primera división meiótica. Acá en este gráfico se salta en la mitosis. Se divide completamente y me quedo con N2C y luego se vuelve a dividir y me queda NC. Este típico de gráfico siempre es tiempo versus cantidad de ADN, que recordemos que cantidad de ADN se refería a las C, ¿ya? Por eso aquí este proceso me habla de duplicación. Pasó de 2 a 4, ¿ya? El identificar a qué se refiere la cantidad de ADN es lo más difícil de estos gráficos, pero yo ya les había mencionado que la cantidad de ADN era igual a las C. Y acá ya hay una tablita con las características de cada una de las etapas, tanto en la mitosis como en la meiosis 1 y en la meiosis 2. Eso vendría a ser la clase de hoy día, chiquis. Yo sé que al ser una cápsula voy un poquito más rápido, entonces si es que les quedan dudas, vayan anotándolas y la pueden preguntar por el grupo o directamente voy a dejar una especie de 20 minutitos al inicio de la siguiente clase para poder responder dudas sobre esta materia, ya, porque sé que esta materia es una de las materias que más les cuesta de biología, entonces la idea es que quede bien claro y no se queden con dudas. Así que eso, chiquis, nos vemos en la próxima clase. Espero de todo corazón que les hayan servido mis explicaciones y vuelvo a recordar que si es que no entendieron algo, traten de usar siempre el grupo porque más de una persona siempre tiene la misma duda y hay mucha gente a la que le da vergüenza preguntar, entonces con nuestras dudas podemos ayudar a más de uno o a más de una. Así que eso, chiquis, nos vemos, que estén bien.